los temas ligados a la gestión del recurso hídrico, la gestión integral del recurso hídrico, en busca de una seguridad hídrica sostenible a futuro. Pero para tener una gestión integral del agua, del recurso hídrico, obviamente tenemos que tocar uno de los temas fundamentales, ¿no es cierto?, que es la gobernanza del agua. Cuando se hizo el análisis del estado de la gira en nuestros países, muchos países tuvieron resultados disímiles, pero realmente el tema de la gobernanza, si bien a veces en la formalidad estaba bastante bien armado, en los reales, en los hechos, no está funcionando bien. Muchas veces los problemas que tenemos de agua en nuestra región no se deben a escasez, que hay, no se deben a problemas naturales, a problemas físicos, también existen, pero se deben muchas veces a problemas de gestión, a problemas de gobernanza. Y este estudio, este enfoque en que se toman 6 cuencas de nuestra región, de nuestros 3 países, Brasil, Uruguay y Argentina, creo que nos va a brindar enseñanzas a los que estamos en otras cuencas que no están bajo estudio, y también poderlas extrapolar no solo a otros países de Sudamérica, sino también a otros países de Centroamérica, de la región y, por qué no, del mundo. Es por eso de que, como decía Alejandra, GWP está teniendo una relación con el Instituto Saras, que si bien es de relativamente reciente formación, o sea, desde el año 2005 que se empezó con la temática, han pasado 15 años y ya está produciendo resultados, porque creemos que este tema de la gobernanza, los otros temas que también trabaja la doctora Micaela Trimble, como la sostenibilidad, y para generar resiliencia, ¿no es cierto?, una resiliencia inteligente, dicen ellos, al cambio climático, son temas muy importantes, muy actuales, en los que GWP siempre procura apoyar. Este es el tercer webinario o cuarto que hemos organizado, tercero regional, en el cual vamos enfocando distintos aspectos, ¿no es cierto?, de nuestra complejidad, de nuestra región, y algunos aportes y soluciones a problemas que estamos teniendo. Bueno, creo que acá la importante, quien tiene que hablar es Micaela, a quien le doy la bienvenida, y luego de su exposición, seguramente surgirán preguntas que estoy seguro que ella estará muy contenta de poder responder y podernos aclarar o podernos ampliar. Adelante, Micaela, bienvenida. Muchas gracias, Leandro. Bueno, buenos días para también los que se han sumado recién. Muchas gracias, Alejandra, por la bienvenida, Corina y Marcelo por toda la organización de este webinar. Es un gusto para mí poder estar participando de esta serie de webinars de GWP desde el Instituto Saras. Formamos parte de la Alianza para el Agua y bueno, nos complace estar acá. Solo hacer una breve acotación a mi currículum que presentaba Alejandra, que actualmente no soy docente de la UDELAR y de la UTU, sino que eso es experiencia pasada. Me desempeño actualmente únicamente en el Instituto Saras, donde estoy ahora, en Bellavista, el departamento de Maldonado, en Uruguay. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Me confirman, Leandro, se ve bien? Sí, se ve, tienes que poner la presentación. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como recién adelantaban y habrán visto, bueno, esta presentación se centra en lo que es la gobernanza del agua en los 3 países que estamos abordando, trabajando en el proyecto Gobernagua, en Argentina, Brasil y Uruguay.
Entonces, bueno, si bien en el proyecto, luego les voy a contar un poquito más, y hay 6 cuencas de estudio, en esta presentación traje para compartir algunas cuestiones más conceptuales de lo que hacen a la gobernanza del agua, y resultados de un análisis más bien institucional a nivel de estos 3 países que estamos estudiando, y algún adelanto de lo que son las 6 cuencas de estudio, pero bueno, que en una próxima oportunidad podremos estar contándoles más. Entonces, bueno, a modo de contexto simplemente, existen numerosas crisis de agua que se observan tanto a nivel local de estos 3 países y muchos otros, pero también a nivel global. Y como decía Leandro, muchas veces estos problemas que encontramos en el agua o eventos de crisis están asociados a aspectos que hacen a la gestión o que hacen a la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza estamos pensando en cómo son los procesos de toma de decisiones y los patrones de interacción entre los diferentes actores, y luego vamos a ver un poquito más de qué otras cuestiones están incluidas cuando hablamos de gobernanza del agua en particular. Pero entonces, bueno, no podemos separar lo que son las crisis o los problemas de agua con lo que es la gobernanza del agua. El sur global suele estar subrepresentado en estudios comparativos de gobernanza del agua, es algo que estamos atendiendo en parte con este proyecto Gobernagua. América Latina tiene aproximadamente el 30% de los recursos hídricos globales, pero sin embargo es el continente en donde hay una mayor desigualdad en el acceso al agua, es el continente más urbanizado. Cuando hablamos de gobernanza del agua, si bien hay muchas definiciones, traje aquí una propuesta por Claudia Pall-Wossel, que es investigadora también del proyecto Gobernagua, desde Alemania. Ella plantea que la gobernanza del agua son las funciones que desempeñan el conjunto de instituciones y actores políticos, sociales, económicos y administrativos sobre el uso de los recursos hídricos y la provisión de servicios de agua. Cuando decimos funciones de la gobernanza, no solo nos estamos refiriendo a lo que son la elaboración de medidas de manejo o reglas para la gestión y la aplicación de esas medidas, sino también cómo es el control de ese cumplimiento de reglas, cómo es la planificación del uso de los recursos hídricos, cómo es la coordinación entre los actores, cómo es la resolución de conflictos, cómo son los procesos de generación de conocimiento, etc. Entender cómo se dan esos procesos, qué actores y a través de qué interacciones entre ellos hacen parte a lo que es entender la gobernanza del agua. El proyecto Gobernagua, como les decía antes, bueno, es una iniciativa que estamos liderando desde el Instituto Saras, pero con numerosas instituciones y centros de investigación. El equipo de investigación principal involucra también al Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de San Pablo, el Instituto Patagónico para el Estudio de Ecosistemas Continentales en la Patagonia, Argentina, y la Universidad Nacional de San Luis. En cada país el proyecto cuenta con socios, gubernamentales y no gubernamentales. Como decíamos antes, GWP es socio de este proyecto y estuvieron involucrados desde el proceso de armado de este proyecto, que es financiado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Lo iniciamos el año pasado, el proyecto, y vamos a estar finalizando a fines del año que viene. El proyecto, el nombre largo, es Transformando la Gobernanza del Agua en América del Sur, de la reacción a la adaptación y la anticipación. En el proyecto estamos, por un lado, estamos analizando crisis de agua que ha habido en estas 6 cuencas que están allí en el mapa, y PCJ en San Pablo, en Brasil, en Uruguay, Laguna del Sauce y Laguna del Cisne, y en Argentina, Cuenca del Morro y Río Chubut Inferior. En esas cuencas, bueno, si bien ha habido diversas crisis, estamos analizando algunas crisis recientes que tienen que ver con problemas de calidad de agua, con sequía, con
bueno, calidad de agua asociada a eutrofización, o asociada a exceso de sedimentos, etc. Y entender, bueno, cómo reaccionaron, cómo actuaron los diferentes actores que están involucrados en esa gobernanza del agua, y qué aprendizajes dejó eso, ¿no? Por otra parte, en el proyecto también aspiramos a poder fortalecer las capacidades de adaptación y de anticipación de esos diferentes actores a futuras crisis que pueda haber, y en ese sentido estamos haciendo algunos ajustes a lo que estaba previsto en el proyecto, dado que el actual contexto por la pandemia del COVID-19 nos ha implicado también ajustar algunas cuestiones que hacen a la metodología y a los talleres con actores y demás, que estaba previsto realizar en 3 cuencas de las 6. Así que bueno, en esos ajustes estamos también en pleno momento en el proyecto. Entendemos y se entiende a las cuencas hidrográficas como sistemas socioecológicos. No sé si están todos familiarizados con ese término, entonces mencionarlo rápidamente. Cuando hablamos de un sistema socioecológico estamos entendiendo que hay diferentes componentes naturales y sociales y diferentes subsistemas. Incluyen todo lo que tiene que ver con los elementos naturales y biofísicos, pero también lo que tiene que ver con la sociedad, la economía, la cultura y la política, y entendemos que no podemos disociar esos diferentes elementos, y que existen complejas relaciones e interacciones entre los componentes de ese sistema, que es muy difícil de predecir, tanto a nivel de los sistemas ecológicos como a nivel de los sistemas sociales. Entonces, partimos de esa base de entender, bueno, esa complejidad de las cuencas como sistemas socioecológicos, y por tanto esa complejidad a la hora de pensar en su gestión y en su gobernanza. Uno de los conceptos que estamos usando en este proyecto es el de la gobernanza adaptativa. Como decía un colega hace poco, la gobernanza puede tener muchos apellidos, y eso es algo que seguramente encuentren o vean por ahí, que bueno, que no vamos a entrar en todo eso, ¿no? Pero está la gobernanza participativa, la gobernanza jerárquica, la gobernanza adaptativa, la gobernanza anticipatoria, y a veces solo gobernanza, y muchas veces el mismo concepto significa cosas diferentes para diferentes personas, y para diferentes personas o actores en general, y mismo para diferentes investigadores trabajando en el tema. Entonces, bueno, este concepto lo estamos usando también como guía en este proyecto, y me parece interesante compartir con ustedes un poco de qué se trata para los que no lo conozcan. Es un concepto de gobernanza adaptativa que se origina en el año 2003, es decir, que es relativamente reciente, y surge asociado a la necesidad de ampliar las dimensiones sociales de lo que es el manejo adaptativo y el manejo ecosistémico, que plantean la necesidad de considerar las decisiones o las medidas de manejo como elementos de los cuales se puede aprender, y se incorpora el aprendizaje también por ensayo y de error a la hora de estar haciendo o trabajando en la gestión. Pero bueno, eran conceptos también en los cuales las dimensiones sociales no estaban muy desarrolladas. Entonces bueno, se propone, Folke propone el concepto de gobernanza adaptativa, tomado de Dayetz, otro autor. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, es un tipo de gobernanza ambiental que se plantea que es particularmente útil para lidiar con la incertidumbre y la complejidad que tienen los sistemas socioecológicos que hablábamos recién. Además de ser un tipo de gobernanza ambiental, es un enfoque analítico que nos permite entender y analizar cómo es la gobernanza de recursos naturales y de sistemas socioecológicos, no solamente del agua, se usa para múltiples casos, múltiples contextos y recursos. Cuando se sugiere o cuando se propone la aplicabilidad o por qué trabajar en este abordaje,
se reconoce que, bueno, que los cambios en el ambiente son cada vez más complejos e inciertos, y por tanto los sistemas de gestión deben ser capaces de aprender y adaptarse al cambio constante y transformarse. Entonces, en este sentido de tener que tomar decisiones bajo incertidumbre, la gobernanza adaptativa también aporta lo que es la participación de numerosos actores de diferentes escalas y niveles, que pueden aportar su conocimiento sobre diferentes elementos de ese sistema y por tanto permitir ampliar esa base de conocimiento sobre la cual tomar medidas e ir adaptando lo que es la gestión. También se reconoce que la gobernanza adaptativa aporta a lo que es la resiliencia de los sistemas socioecológicos. Si bien por mucho tiempo, o el concepto más entendido de resiliencia es de que el sistema tiene esa capacidad de amortiguar los cambios en un contexto cambiante y demás, o poder volver a un estado inicial, etc. Más recientemente se plantea que la resiliencia tiene al menos 3 dimensiones. Una que es esa capacidad de persistir o de persistencia, otra es la adaptabilidad, ¿no? de poder hacer el sistema, hacer cambios y ajustes ante cambios en otras variables, y también capacidad de transformarse hacia nuevos estados, o hacia nuevos rumbos en ese sistema socioecológico. En ese sentido, hay una investigación reciente de unos colegas canadienses que muestra que hay ciertos atributos o ciertos componentes de la gobernanza que permitirían darle resiliencia o aportar a la resiliencia de los sistemas socioecológicos, que serían los sistemas de gobernanza multinivel y policéntricos, involucrando diferentes niveles y procesos de tomas de decisiones en esos diferentes niveles y con coordinación entre esos actores, una participación diversificada e inclusiva, transparencia, actores con liderazgo y adaptabilidad y flexibilidad, entre otras variables. Estos autores canadienses que recién les decía acaban de lanzar un libro que es sobre resiliencia del agua, que son Julia Baird y Ryan Plummer, y en ese libro nosotros desde el proyecto Gobernagua contribuimos con un capítulo que acaba de salir, que es sobre los cambios en las últimas décadas en lo que es la gobernanza del agua en los 3 países del proyecto a partir de un análisis institucional. Bueno, eso sobre el capítulo, y bueno, lo que les voy a estar contando ahora está en gran parte basado en ese capítulo, que si bien no es de libre acceso, aquellos que tengan interés me pueden escribir y se les puedo proporcionar el capítulo, digamos, no todo el libro. Bueno, entonces el objetivo de ese capítulo y de esta presentación es analizar los principales cambios institucionales en la gobernanza del agua en las últimas décadas en estos 3 países de América del Sur, con énfasis en los atributos que contribuyen a la resiliencia de las cuencas hidrográficas, en particular a lo que tiene que ver con la participación de diferentes actores y con el policentrismo o ese carácter multinivel de la gobernanza. A modo de introducción general a los 3 países, allí tienen una tabla con algunas características generales, que bueno, que más allá de que difieren en esas características generales, en los 3 países hay diversos problemas asociados al agua, como decía antes, en particular en el caso de las cuencas del proyecto, pero bueno, que tienen que ver con aspectos vinculados a la calidad del agua, a la cantidad de agua, acceso a saneamiento según el país, etc. Y algunos de esos problemas o de esas cuestiones críticas también se han agravado en los últimos tiempos a raíz de cambios en variables climáticas. En cuanto a las formas de organización del Estado, tenemos en esta tabla, en el proyecto, 2 países que son federales, Brasil y Argentina, y
en el que, bueno, tienen un gobierno federal y gobiernos provinciales, y en el caso de Uruguay estamos hablando de un país unitario. Lo que vimos también tras analizar la legislación y los cambios en la legislación en el último tiempo, las últimas décadas y demás, es que en los tres países ha variado el año en el cual se empezaron a gestar o a ver esos cambios asociados a la gobernanza del agua, ¿no? Ahí, como pueden ver, en 1988 en el caso de Brasil, 2002 en Argentina y 2004 en Uruguay. Ahora voy a pasar entonces a contarles un poquito más de cada país y lo que fuimos viendo. Bueno, en el caso de Brasil, ya en la Constitución de 1988, aparecen los primeros aportes en esa reforma de la gobernanza del agua en lo que tiene que ver con avanzar hacia una gestión descentralizada, a pasar a incluir participación de usuarios y sociedad civil, etc. En ese sentido es la Ley de Aguas de 1997, la que ya plantea o empieza a plasmar esas cuestiones, y se considera allí también la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, además de las cuestiones específicas de participación social. En la Constitución del 88 ya proponía la creación de un sistema nacional de gerenciamiento o de gestión de recursos hídricos que se logra plasmar, y asociado a ese sistema y como parte de ese sistema nacional se conforman diferentes ámbitos multiactorales y de participación a diferentes niveles y con diferentes actores, pero que son el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, los consejos estaduales y los comités de cuencas hidrográficas. Tienen una composición tripartita de gobiernos, usuarios y sociedad civil, y bueno, diferentes competencias, pero básicamente están asesorando en lo que es la gestión de los recursos hídricos, incluyendo lo que tiene que ver con la elaboración de planes de manejo, planes de gestión. En el 2006 también se aprueba lo que es el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que le da aportes también o lineamientos a lo que es el sistema nacional. En el caso de Argentina, una reforma constitucional que hubo en el año 1994 determinó que las provincias, los gobiernos provinciales son responsables por la gestión del agua, tanto superficial como subterránea, y el gobierno federal sigue estando a cargo de cuidar o de velar por el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, o sea, a raíz de esas atribuciones, digamos, a los gobiernos provinciales, se puede ver que hay una variedad considerable en las diferentes provincias en Argentina en cuanto a lo que es la gestión y la gobernanza del agua, ya que a diferencia de Brasil no hay una ley de aguas como tal para el país. En el año 2002 se aprobó la ley que es el régimen de gestión ambiental de aguas, que también plantea el reconocimiento de las cuencas hidrográficas como unidad de gestión, y asociado a esa ley y diferentes movilizaciones de actores años después de eso, es que se empieza a trabajar en diferentes partes del país la elaboración de principios guía o principios orientadores para una ley de aguas. Si bien la ley de aguas como tal no existe, bueno, existen esos principios orientadores
esos principios como tales incluyen lo que es la participación social y la participación de diferentes actores, pero bueno, no cuenta por ahora con ese paso de llegar a ser una ley. En cuanto a ámbitos de coordinación o de participación, bueno, está el Consejo Hídrico Federal, que es un ámbito de coordinación más bien entre actores gubernamentales y las diferentes provincias. Existen también lo que son los comités de cuencas hidrográficas interjurisdiccionales, que involucran a más de una provincia, y en algunas provincias existen comités de cuencas, pero bueno, varía ahí según la provincia si existen o no. En el caso de Uruguay, hubo en el 2004 una reforma constitucional que fue aprobada por un plebiscito en el cual más del 60% de la población votó de forma favorable. En esa reforma hubo varios cambios, pero dos de los que quisiera resaltar es lo que tiene que ver con que la provisión de servicios de agua y saneamiento estén a cargo del Estado, ya que de hecho eso estuvo asociado a una tendencia hacia la privatización de los servicios de agua, y una respuesta y movilización social importante que llevó a promover este plebiscito. Y el otro cambio que se hizo en la reforma fue establecer la participación social en lo que hace a la planificación, gestión y control. Esos aspectos que se incluyen en la reforma constitucional fueron plasmados en lo que es la Política Nacional de Aguas, que tiene ya 10 años, es del 2009, y entre otras cosas, además de reconocer a la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, que es algo común a los tres países, se plantea la conformación de diferentes ámbitos asesores para la gestión de agua, compuestos por actores gubernamentales, usuarios y sociedad civil. En ese sentido, actualmente existen lo que es a nivel nacional la COASAS, la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento. A nivel regional, dentro del país, existen 3 consejos regionales de recursos hídricos, y luego existen cerca de 13 comisiones de cuencas y acuíferos. En el año 2017 se aprobó el Plan Nacional de Aguas, que da lineamientos a nivel país para la gestión del agua, y tiene objetivos diversos, pero que tienen que ver con el acceso al agua potable, el derecho a asegurar el derecho humano para ese acceso, también cuestiones que tienen que ver con los usos productivos del agua, y cuestiones referidas a riesgos climáticos. En este esquema que ven acá, que es tomado del capítulo del libro que les mencionaba, que por eso está en inglés, podemos ver cómo existen, o sea, en los 3 países y en diferentes niveles, que es esto que vemos acá, ¿no? Arriba en el esquema vemos lo que es el nivel nacional o superior, digamos, en la escala de niveles, pensándolo así, subnacional, que incluye, bueno, regional o interestadual o interprovincial, según el caso del país que se trate, y más a escala local, que puede ser local entre comillas, ¿no? Que puede ser dentro de un estado o provincia, o municipio o departamentos en el caso de Uruguay. Entonces, podemos ver que en los 3 países que estamos estudiando, en los que estamos trabajando en este proyecto, existe a nivel nacional un ámbito para contribuir en lo que es la coordinación en la implementación de políticas que hacen a la gestión del agua. En el caso de Argentina, ese consejo no incluye actores no gubernamentales, en el caso de Brasil y Uruguay sí.
luego a nivel subnacional, también los 3 países, y pueden ver entre paréntesis el número de esos ámbitos que existen. Y como decía antes, cuando hablamos de comités o comités de cuencas o comisiones de cuencas, en el caso de Argentina, bueno, en algunas provincias se van a encontrar de estos comités con actores también sociales, productivos, y en otras provincias no, y bueno, no conocemos y no pudimos obtener el número, recabar ese número existente de estos espacios. Eso es algo que tenemos en el DEBE. Bueno, como les decía, en esta presentación no voy a ahondar en los detalles, por razones de tiempo también, de lo que son los resultados del proyecto más a nivel de cuenca, pero comentarles rápidamente lo que tiene que ver con estos espacios multiactorales y de participación. Tengo acá una tabla que es un poco con mucho contenido, pero bueno, no la vamos a ver toda, pero bueno, rápidamente. Tenemos diferentes colores, son los diferentes países del proyecto y las cuencas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la cuenca que estamos analizando en San Luis, se identificaron diferentes ámbitos de coordinación y multiactorales, aunque sobre todo fueron o involucran diferentes actores gubernamentales y en algunos casos profesionales o actores de la academia, no otros actores sociales, pero esos espacios actualmente no están funcionando y en esa cuenca no ha existido por el momento un espacio como tal, como comité de cuenca o similar. En el caso del valle inferior del río Chubut, existe un comité de cuenca que es deliberativo, que fue creado en el año 2006, sin embargo está momentáneamente suspendido, o sea, no está funcionando, en el último año no se ha reunido o más, e involucra instituciones nacionales, también gobierno provincial, municipal, academia y usuarios. En el caso de Brasil, existen los comités de cuencas con sus respectivas cámaras técnicas y datan ya de hace bastante tiempo. En el caso de PCJ, que es el Comité de los Ríos Piracicaba, Capibari y Jundiaí, fue creado en 1991. En el caso de Paraíba do Sul fue creado en 2002. Ambos son comités que están activos, es decir, en funcionamiento, y tienen aproximadamente 2 reuniones por año, ordinarias, y la composición es de Estado, gobiernos municipales y sociedad civil. En el caso de Uruguay, las cuencas de estudio son Laguna del Sauce y Laguna del Cisne. En ambos existen estos ámbitos que aquí se llaman comisiones de cuencas. Laguna del Sauce es la comisión de cuenca más antigua en el país, que data de 2010, en Laguna del Cisne fue creada en 2014. Son comisiones activas. La comisión de Laguna del Sauce tiene reuniones más frecuentes, cada 2 meses más o menos, aunque depende del año, y en Laguna del Cisne 1 o 2 reuniones por año. También se trata de ámbitos consultivos y asesores con composición gubernamental de esos diferentes niveles de gobierno, de usuarios y sociedad civil. Uno de los aspectos que estamos analizando ahora en el proyecto es entender cómo estos espacios multiactorales y de participación, cómo actuaron en los momentos de agua que estamos analizando en el proyecto, que bueno, eso vendrá más adelante para compartir el resultado. Bueno, pensando en los principales resultados a nivel del análisis, o basados en el análisis a nivel país, existe en los 3 casos una legislación que facilita una gobernanza participativa y potencialmente adaptativa.
En Argentina es donde en este sentido vimos que la legislación está menos desarrollada. Si bien Argentina y Brasil son países federales, hay diferencias notorias entre ellos, ya que Brasil tiene una política nacional de aguas que establece lineamientos para todos los estados, algo que Argentina carece. En los tres casos se ve la tendencia a la adopción de los principios o ciertos principios de lo que es la GIRACHE, ¿no? La gestión integrada de recursos hídricos, como lo es el entender las cuencas como unidades de gestión, entender que existen diferentes sectores a involucrar en esa gestión y que existen diferentes usos del agua en el territorio. Y también hay algo lo que he hablado bastante ya en la presentación, lo que es la participación de múltiples actores en esa gestión. Que bueno, que son tendencias que se están observando, digamos, en los tres países, con, sobre el último punto, ¿no?, la creación de comités de cuencas compuestos por actores gubernamentales y no gubernamentales, con un rol de asesorar en lo que es la gestión y, por ejemplo, la elaboración de planes de manejo, etc. Brasil, de los tres países, es el que presenta el mayor grado de avance, en ciertos sentidos, es en el cual la reforma de gobernanza del agua comenzó antes, ya hace unos 30 años, es el único país de los tres que cuenta con un sistema nacional de gestión y también con un sistema nacional de información de recursos hídricos. No, con eso no significa que no haya desafíos por delante a la hora de implementar ese sistema y, bueno, y otras cuestiones. Pensando en algunos desafíos por delante, en lo que tienen que ver con esta transición hacia cuestiones más de gestión integrada o de una gobernanza adaptativa del agua, existe aún una concentración de poder en los niveles superiores de gobierno. Eso, bueno, se puede ver tanto a la hora de cuando se elaboran nuevas medidas o políticas que a veces todavía vienen top-down o de arriba hacia abajo, o cuestiones que son propuestas desde abajo hacia arriba, pero que necesariamente tienen que pasar por la aprobación y o rechazo de los niveles superiores, sea gobierno central o gobierno federal. Existe aún una fragmentación de funciones y acciones, lo que tiene que ver con diferentes ministerios, son comunes las diferencias entre las instituciones que están a cargo de la protección del medio ambiente, de las instituciones que están a cargo de lo que es la producción o el sector productivo agropecuario. Sigue siendo un desafío, si bien hay avances, sigue siendo un desafío lo que es la cooperación entre actores en diferentes niveles y en un mismo nivel de gobierno, por ejemplo, entre provincias o entre provincias y el gobierno federal, y también dificultades que tienen que ver con los ámbitos de participación multiactorales, como los comités de cuenca, en el caso que existan, ¿no?, pero dificultades que tienen que ver con la participación de la sociedad civil, o la participación o el peso mayor de actores con más poder o con intereses particulares, o el paso lento con el cual estos ámbitos avanzan, o el impacto o la influencia que tienen estos espacios en los niveles superiores de gobierno en el cual está la decisión de adoptar lo que allí se propone. Sin embargo, existen experiencias muy positivas en algunos casos de funcionamiento de estos espacios y de logros que se han conseguido. Solo decir que, bueno, que hay desafíos todavía y también que es muy variable, tanto esto a nivel país como a nivel local dentro de cada país. Entonces, bueno, también es un poco difícil, son difíciles las generalizaciones. A modo de conclusiones, bueno, hemos podido ver que a través de diversos cambios institucionales se está dejando atrás el modelo convencional de gobernanza jerárquica del agua, que es
modelo conocido como top-down o comando-control, de arriba abajo y tecnocrático. Sin embargo, si bien se va dejando atrás, la transición hacia una gobernanza adaptativa aún está en marcha, y hay diferentes grados de avance y diversos desafíos por delante. Todavía se pueden ver presentes ciertos aspectos que son característicos de una gobernanza jerárquica, como decíamos antes, ese peso mayor o ese poder mayor en los niveles superiores de gobierno, y una gradual transición o tendencias hacia lo que es una mayor participación social. Bueno, con eso agradecerles a todos por estar acá, y ahora abrimos el espacio para comentarios, preguntas y demás que van a estar facilitando los compañeros de GWP. Ahí están allí los emails de contacto, y no me quiero olvidar de invitarlos a un webinar que estamos organizando entre el Instituto Saras y el IAI, que financia el proyecto Gobernagua, que va a ser el 18 de noviembre a las 14 horas, y en esa instancia vamos a estar compartiendo algunos resultados de las cuencas del proyecto y lecciones que quedan tras las crisis de agua. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Micaela. Ha sido clarísima tu presentación, y por la cantidad de preguntas que tenemos en el chat, vamos a ver cómo las podemos luego ir organizando, o bueno, vemos cómo podemos luego gestionar toda el ansia de conocer más sobre este proyecto, que obviamente es innovador, tiene una forma diferente de mirar las cosas. ¿Alguna pregunta te traslado? Una porque está repetido es, ¿cuál fue el criterio para seleccionar las cuencas en los distintos países? O sea, ¿por qué estas cuencas para armar este proyecto? Bien, gracias. Bueno, el proyecto se origina a través de colaboraciones existentes entre los equipos de trabajo en cada país. Entonces, para empezar a trabajar en el proyecto nos reunimos investigadores de Saras con investigadores como Pedro Jacobi, que nos acompaña ahora, de la Universidad de San Pablo, Esteban Jovaji de San Luis, y Miguel Pascual en Chubut. Entonces, si bien algunos de estos investigadores tenían experiencias en varias cuencas, para empezar los tres países ya fueron una cuestión de un interés por empezar a estrechar lazos en la investigación a nivel regional y del Cono Sur sobre estos temas. Y entonces cuando empezamos a diagramar los temas de interés del proyecto, las crisis de agua, la gobernanza, etc., cada uno fue aportando a partir de esa experiencia de larga data que traía. En el caso de Saras y el Cure, lo que es la Laguna del Sauce, por ejemplo. Entonces, algunas cuencas fueron seleccionadas sobre todo por tener experiencia de investigación previa, y por ejemplo en el caso de Uruguay también se agregó Laguna del Cisne por ser diferente en algunas cuestiones que tienen que ver con la comisión de cuenca, y cómo es llevada adelante, y qué actores están más en la organización o el liderazgo, etc. Entonces fue una mezcla de que existiera experiencia y datos y conocimiento, y vínculo previo con los actores de la cuenca, ya que si bien una primera fase del proyecto era más de investigación en cierta manera yo le llamo convencional, aunque no es tan convencional, pero bueno, que dependía de hacer entrevistas y análisis, y bueno, tener también espacios de discusión de los resultados con los actores, como hemos tenido ya de forma virtual, implicaba dar un paso más y pasar a un proceso de investigación transdisciplinaria, en el cual, además de las disciplinas científicas que tenemos desde el equipo de investigación, se suman lo que son los conocimientos de los actores de las cuencas, actores sociales, productivos, gubernamentales, etc. Y para eso era importante ya tener vínculos con los actores, porque en el poco tiempo del proyecto era muy difícil, si no, poder establecer relaciones de confianza que son muy necesarias cuando pensamos en
en transdisciplina, y bueno, y es en esta nueva fase en la que estamos entrando ahora en el proyecto. Gracias. Otra pregunta, nos consultan si nos puedes ampliar un poco sobre los mecanismos de participación y de inclusión de actores para mejorar la gobernanza. Esto creo que está un poco vinculado a lo que indicaste de que están seleccionando lo que sería la gobernanza adaptativa, ¿no? Sí, bueno, capaz que hablar un poquito de cuestiones que son importantes, digamos, a cuidar a la hora de pensar en una gobernanza participativa e inclusiva, porque, o sea, formas de hacerlo o mecanismos, hay diversos, ¿no? Pero si pensamos que existen muchos casos, y tanto en la región como a nivel mundial, están estos ámbitos multiactorales para la gestión participativa y demás, pero que es necesario cuidar, ¿no? Cuando pensamos en esos ámbitos u otros procesos participativos, cuando pensamos en el agua. Bueno, por un lado, lo que es la inclusión de diferentes... Se nos está cayendo. Se nos cortó un poco la comunicación, creo que es un tema del internet de Micaela. Esos aspectos sociales también de la cuenca, decir qué actores hay, qué usos, a qué se dedican, etc. Cuando yo intento hacer eso inclusivo y convocarlos, cuando pienso en esa inclusión para esa participación, no es solo cuestión de invitarlos, sino que el ámbito y la forma en la que se dé también sea inclusivo. Si yo genero un espacio en el cual predomina un lenguaje técnico, o es lo que predomina, y hay actores que no manejan ese lenguaje y no lo van a seguir, no estoy siendo inclusivo en ese espacio. Entonces, si bien muchas veces el lenguaje técnico es parte, bueno, ¿cómo hacer para que se pueda entender, cómo usar otras palabras, cómo explicar y poder compartir esos conocimientos que traen unos y otros? Ahí es donde también es clave la figura del facilitador de ese proceso y de ese espacio, y no solo moderar el diálogo, sino bueno, estar atento a lo que son esas dinámicas de interacción entre los diferentes actores. Y algo que también que no se suele hacer, pero que es muy recomendable y que es parte de los principios también de lo que es la gobernanza adaptativa, es de cómo incorporar mecanismos de reflexión y de evaluación de esos procesos que vamos generando, o que se van generando, o que existen. Tanto por el equipo que los va llevando adelante, como del colectivo y los diferentes actores que están allí reunidos. Acá en Uruguay hicimos, asociado a mi postdoctorado, una iniciativa de evaluación participativa de consejos de pesca, que son ámbitos también multiactorales, consultivos, asesores, etc. Pero la empezamos a hacer en un momento en el cual ya era demasiado tarde, en el sentido de que el Consejo de Pesca no estaba teniendo buenos resultados de acuerdo al sector de los pescadores participantes, y en el caso de una de las localidades los pescadores ya habían decidido dejar de participar y no apoyar el ámbito. Entonces, para mí es clave que se puedan incorporar instancias de evaluación, de reflexión, para poder cambiar sobre la marcha y mejorar lo que no esté funcionando, no solo desde el punto de vista de la institución que está liderando ese proceso o ese ámbito, sino de los diferentes actores participantes. Muchas gracias. Por la hora en la que estamos, se nos ha quedado corto, por suerte, el webinario, porque el interés es alto. El número de participantes también es alto, estamos ahora en 94 participantes, a los que agradecemos muchísimo. Las preguntas, bueno, quedarán en el chat, también se las vamos a hacer llegar luego a Micaela y a su equipo.
son de muy distinta índole, entonces sería muy complejo estar ahora seleccionando. Y bueno, quizás también si participan en el próximo webinario que los invitó Micaela con el IAI, también quizás allí se puedan dar otras informaciones, otros puntos de vista de la investigación que también respondan a parte de las preguntas que nos están haciendo en el chat. O sea que agradecer, y le haríamos una foto, si los que estamos prendemos por un segundito las cámaras, y luego yo le daría para el cierre al ingeniero Leandro Díaz. Vamos a sacar la foto. Decime. ¿De acuerdo? Leandro, estamos contigo entonces. Leandro, ¿estás por allí? Tenía apagado el... Ok. Lo que decía que, bueno, agradecer a Micaela en la presentación, en la que nos ha dado un paneo, digamos, de cuáles son los objetivos y cuál es el marco conceptual desde donde se está encarando este estudio. Como decías, Alejandra, hay muchas preguntas y algunas cuestiones que también no son compartidas plenamente por los participantes, que es producto, creo, justamente de esta diversidad que tienen nuestros tres países en el manejo de este tema del agua. Ya lo decía por ahí Ana, que ya en el año 2007 creo que puso, o 2000, en Tucumán creo que fue una reunión del Instituto Argentino de Recursos Hídricos, hablaba de que los problemas eran problemas de gobernanza, o sea, que ahí está la clave de nuestra problemática y también la clave de la solución. Yo quiero invitarlos a los que están presentes, que no son miembros de la GWP, a que se acerquen a la organización. Nosotros estamos trabajando realmente con un plan estratégico 2020-2025, en el cual estamos enfocando básicamente tres ejes. Uno, el eje del desarrollo a través de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El otro es el tema de generar la resiliencia y la adaptación para el cambio climático, que es un tema que cada vez es más urgente y para el cual sí, estamos tratando siempre de movilizarnos para generar respuestas basadas en las generales, pero locales. Y también el tema de las aguas transfronterizas. No podemos olvidar que nuestro continente tiene, aparte de la riqueza hídrica que mencionaba Micaela en su presentación, yo creo que tiene uno de los índices de aguas compartidas entre distintos países, de cuencas compartidas entre distintos países, mayor a nivel global. O sea que sería bueno que de los 3.500 miembros a nivel global, o de los 300 miembros, podamos incorporar algunos miembros más, algunas instituciones más, a la Global Water Partnership. Les recuerdo que ser parte de GWP no tiene costo, solo hay que adherir a los principios de la gestión integrada, que son principios que creo que todos los que estamos presentes acá los compartimos, y bueno, la asociación es directamente a través de la página de gwp.org o de la página de GWP Sudamérica, que posiblemente Marcelo pueda ponerla ahí en pantalla para el cierre. Agradecerles, Micaela, esperamos convocarte cuando termine el proyecto para que nos hagas la presentación, digamos, de las conclusiones, que es lo que alguna gente también preguntaba, pero bueno, el proyecto está en elaboración hasta mediados del año que viene, según entiendo, y gracias de vuelta a todos los participantes por sus aportes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces. Gracias, Micaela. Gracias a todos por participar. Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias para todos y aguardo contactos y consultas por correo, dado que no dio el tiempo. Gracias Sí, por creo que van a ser acompañarnos. muchísimas. Buenas tardes, buen día a todos, feliz día. Buen día. Feliz día, buen día también con todos.